Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos suscriptores de aquí de Crónica Meridiana? Pues en este video matutino que voy a tratar de manejar, porque ahora pues ya pude arreglar un poco el tema del tiempo en la mañana, más no en la tarde. Voy a tratar de también subir contenido en la tarde, pero muy tarde, casi noche, casi en la noche, a partir de las 7, 8 de la noche. Pero bueno, ahora estoy en una pequeña intervención con respecto a la nueva titular de la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que hace unos días dio una respuesta que la verdad dejó mucho que desear porque sorprendió la falta de seguridad en ella. En esa falta de respuesta también hubo pues un temor muy grande cuando, bueno, aunque sea una secretaria recién llegada, pues yo creo que cualquiera estaría pensando lo que yo estoy pensando. Ya lo estamos pensando millones, lamentablemente. Vamos a escuchar o vamos a recrear el extracto de esta entrevista que le realizó esta mujer que ya se me olvidó. Eh, Se llama Daniel de Iturbide. Es la misma de la supuesta desaparición de Frida Sofía en el terremoto 2017 en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a escuchar. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Eh, bueno, bien. Entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Bueno, no podría contestar eso. Miren, aquí más que crítica, quiero ser claro y enfático con respecto a los problemas que encara el país, que no es algo menor y no es una condición en la que se pretenda cuestionar a ella de manera gratuita. No es tanto sorprendente eso, pero eh, una cosa es que sea sincero y otra cosa es que no pudieras, por ejemplo, proponer al menos un lineamiento nuevo del nuevo modelo educativo. Eh, no es cualquier tema, no es cualquier respuesta la que hay que dar cuando se trata, por ejemplo, de matemáticas. Yo en materia de matemáticas no sabría qué decir porque no tengo ninguna experticia en matemáticas. Y sobre todo en materia pedagógica, es decir, cómo saber enseñar, cómo enseñar matemáticas, sobre todo a los niños. Pero hay algo que yo sí puedo decir. El nuevo modelo educativo realmente no tiene grandes propuestas con respecto a matemáticas, para empezar. No las tiene. La visión de la educación en México, de este nuevo modelo educativo, está más enfocado hacia la ecología y hacia otros conceptos como la pluralidad, por no decir igualdad de género, pero sí la pluralidad social. Entonces, tiene todas esas prioridades, lo cual no tiene nada de malo, pero en materia educativa, pues si uno investiga, no encuentra mucho. O sea, ni siquiera es mala onda. Aquí uno escribe y aquí, aquí fíjate, en mayo del 2018 se publicó este texto en el portal de Nexos, precisamente una entrevista, bueno, no es una entrevista, es una columna. Y este portal no lo voy a abordar mucho porque además hoy no pretendo hacer un alarde muy grande al respecto.
Voy a ampliar el texto para que se pueda leer mejor. Creo que ya pueden tener mayor acceso a la información. Es más, voy a inclusive ampliarlo más. Pero yo creo que aquí se ve muy bien lo que trato de decir. Que dice, en el plan de estudios 2022, en preparación, todavía estaba en preparación en ese entonces, los programas presentados se conforman a partir de problemáticas de salud y medio ambiente. En ellos las matemáticas se integran con las ciencias naturales y las ciencias sociales en el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Las motivaciones son loables. Combatir la fragmentación típica del conocimiento escolar y al mismo tiempo dar mayor relevancia y sentido a los contenidos. A partir de lo planteado en los programas puede inferirse que el criterio para incluir contenidos en matemáticas fue ver que en sitios de esas problemáticas podía ser necesario u oportuno introducir un contenido de esa área. Esta manera de proceder generó, sin embargo, problemas muy graves. Ahora se mencionan 5 de ellos que posteriormente desarrollaré, o sea, el escritor, o sea, el, el- el editor de, perdón, el autor de este texto, de este artículo. Primer problema, desequilibrios en la selección de contenidos. Hay contenidos multicitados, mientras que otros prácticamente desaparecen. Bueno, quiere decir aquí que se presentan contenidos que aparentemente son muy repetitivos porque, en primer lugar, pues aquí como dice, son multicitados. Presentan citas o presentan, bueno, pues, más que nada, si bien no citas, puede también, perdóneme, puede también tratarse de una cuestión más bien de redundancia pedagógica, redundancia pedagógica que yo no comparto, que sería interesante averiguar e investigar. Eh, y dice que también mientras otros contenidos desaparecen, yo creo que se refiere a la desaparición de, de contenidos de otros programas y otros modelos educativos anteriores que quizás tenían mucha validez o mucho valor, eran muy efectivos. Eh, Cabe mencionar que desde los noventas bueno, la aplicación de problemas y de situaciones para averiguar sobre problemas y soluciones siempre han sido situacionales del contexto popular, como por ejemplo ir a la tiendita, como por ejemplo ir a la feria. Estoy hablando de ejemplos de primaria, como por ejemplo pues ir a la carpintería, ir al supermercado, cosas muy sencillas, nada de que por ejemplo cálculos de la NASA o algo por el estilo. Eso sería algo totalmente fuera de los cabales. Situaciones de matemáticas siempre han sido, por supuesto, muy realistas o tratándose de situaciones realistas de nuestro contexto mexicano. A veces no tanto, pero eh, las aseveraciones con respecto, por ejemplo, al uso de millares, cómo entender los millares, cómo entender los centenares y un etcétera de cosas decimales, la diferencia entre decimales y décimos, que pues hay una clara diferencia, no es lo mismo. eh, eh, y todo ese tipo de técnicas o de estrategias a partir de los conceptos mencionados, pues siempre se han aplicado a situaciones naturales, situaciones muy normales de nuestra vida. Pero luego han habido intenciones de vincularlo hacia criterios más bien eh, más ambiguos por tratar de seguir otros modelos como el finlandés, por ejemplo, o el francés, y no lo traducen bien al contexto mexicano. Y eso pasó más bien con, con, con Enrique Peña Nieto. Luego dice vínculos forzados o reductores. Ahí no sé sinceramente a qué se refiere. No se refiere estrictamente a vínculos de carácter general o vínculos matemáticos. Te digo, no lo sé. Eh, Ahí sí ofrezco disculpas por mi ignorancia.
Tercero, omisión de los procesos didácticos. Se aplican en matemáticas, pero ¿dónde se aprenden? Esto es otro problema. Procesos didácticos. Se omite la aplicación de estrategias y procesos didácticos para las matemáticas. O sea, eso es grave. De acuerdo al texto enfoque utilitario de las matemáticas, el enfoque de cómo utilizar las matemáticas, para qué utilizar las matemáticas. Bueno, o sea, al menos esa es mi interpretación. Luego dice, número 5, vinculación con ciencias no es ideal para los primeros pasos en matemáticas. Otro problema que según arguye este texto es por David Bloch Sevilla, vamos a darle el beneficio de la duda a este hombre, eh, es que él, él considera, ojo, es de acuerdo a sus palabras, no las mías, que se pretende hacer una vinculación directa muy ambiciosa o algo ambiciosa de las ciencias con las matemáticas, con los primeros pasos de las matemáticas, seguramente en los primeros grados de primaria, preescolar y primaria. Entonces hay desequilibrio en la selección de contenidos. Aquí ya desglosa el tema de vínculos forzados. Dice, algunas veces los vínculos que se proponen entre los contenidos de matemáticas y las problemáticas que se estudian son pertinentes. Por ejemplo, el contexto del ritmo cardíaco se propone, hacer mediciones en reposo y después de hacer ejercicio y registrarlas en una tabla de variación. Bueno, una serie de cosas. Esto me parece muy complejo para primaria, por ejemplo. Dice, las fracciones y los problemas de alimentación. Bueno, las fracciones es otro tema. Las fracciones es otro tema. Aquí está dando un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, de un problema en la que se vinculan dos temas. El tema de fracciones y la salud o la anatomía humana y problemas derivados. Pero bueno, aquí son citas de los documentos de la SEP. Y bueno, ciertamente hay un sinfín de información que me gustaría abordar en otro video, pero ahorita no es el momento. Eh, pero hay rezagos, hay problemas graves con este plan educativo de acuerdo a este texto. Que por cierto, él es un investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. No hay que subestimar el CINVESTAB. Es una gran centro de investigación y también de estudios académicos. Y bueno, la nueva secretaria de Educación enfrenta varios problemas. Enfrenta el rezago educativo de toda la vida, los problemas heredados desde que Moctezuma Barragán fue secretario de la Educación, después, desde que Delfina también lo fue. Entonces, ahí traen varios problemas con respecto a muchos temas de carácter, sobre todo logístico, administrativo y también académicos o pedagógicos, porque siguen habiendo muchas escuelas con grandísimo y aberrante rezago en lo tecnológico y en materiales. Sobre todo en los libros, la entrega de libros no mejoró, pero también digo, hay que aceptar que estamos en una época pospandémica, pero el enfoque del Delfina fue, perdón que lo diga, pero el enfoque de Delfina fue mayormente adentrarse el interés de perseguir su candidatura para, por segunda ocasión, alcanzar la gobernatura de su estado, lo cual se respeta, pero ella también como secretaria de Educación tiene una máxima y robusta responsabilidad que para la óptica de muchos maestros y investigadores no se satisfizo o no se satisficieron. Y ahora esta mujer,
Leticia Ramírez, tiene en sus manos no solo los problemas de la pandemia, los rezagos educativos y de aprendizaje que ella acepta que ocurrieron durante la pandemia o por resultado de la pandemia, y, y lo que heredaron de lo malo bueno de los otros secretarios que le precedieron, sino también el rezago educativo que arrastra México desde los últimos 23 años, porque la educación fue cayendo mayormente en picada a partir del gobierno del inútil de Vicente Fox. Se deshicieron muchos programas, se recortó el presupuesto en menos de 30% en los primeros 2 años, y después con Calderón las condiciones no mejoraron. Hubieron cambios de libros, de edición de libros, y luego con muchos errores en muchas cuestiones eh, pues logísticas o de contenidos, pero no sé, nada se compara con la primera edición de libros de la época de Peña Nieto, con horrores garrafales de ortografía. Y esos son los peores, esos son de los menores problemas. Eh, Cada vez han estado encogiendo la importancia de las matemáticas con los alumnos. Aquí el problema es qué ofrece el plan o el modelo educativo del obradorismo en este año 2022, que no va a arrancar plenamente en este año. Están haciéndose y aplicándose instrumentos de diagnóstico, y varias escuelas piloto, que no son muchas en el país, están por recibir el programa del modelo educativo 2022. Y son escuelas que están arrancando este proyecto del modelo educativo nuevo en fase piloto. O sea, no está en fase inicial, es fase piloto. Eso es preinicial. Y lo menos que podría hacer, lo que pudo haber hecho, por lo menos, era estar más segura del corazón de lo que implica esta reforma educativa, bueno, este modelo educativo. Ella bien no tiene por qué saber qué estrategias se deben utilizar específicamente de acuerdo a la situación que propuso, que se le pudiera desglosar o dilucidar a la entrevistadora Daniel, pero creo firmemente que aquí pudo haber aprovechado una oportunidad Leticia, en lugar de cohibirse y quedarse toda pasmada y decir, no sé qué decir. Es una curva muy grande, pero es una curva en la cual debe de demostrar ella que no va a permitir que le afecte en su desempeño y en su responsabilidad, que es muy grande como secretaria de Educación, que por lo menos es que todo programa que se implemente bien, y que los recursos lleguen bien, y que haya transparencia, y que no se olviden las escuelas rezagadas, y que no debería de permitirse. Para empezar, hay un problema grave. Por ejemplo, la mayoría de escuelas, la gran mayoría de centros educativos de la educación pública, de preescolar a secundaria, no, de preescolar a preparatoria, no cuentan con las instalaciones adecuadas para, por ejemplo, en el tema de alimentos, en el tema de la alimentación. No se construyen pues un área especializada
para poder así contener a los alumnos a un lugar más seguro para poder comer. Un lugar seguro que esté cerrado, que tenga 4 paredes y un techo, para protegerlos de la lluvia. Una cafetería cerrada, por ejemplo. Yo sé que muchos dirán, ¿eso qué? Para mí sí importa, porque la alimentación tiene que ser fundamental y fundamentalmente bien lograda, porque sin la correcta alimentación, ¿qué atención te puede poner un niño? Y no pido que sean instalaciones como la de las escuelas de la mayoría de planteles de los Estados Unidos, pero yo pienso que ahí tenemos un gran problema. Los niños a -0 van a comprar, los mandan a enfilarse, a estar ahí esperando a su turno en las que les llaman cooperativas, y tienen que estar allí a la intemperie. Pero bueno, ese es un tema aparte. Volviendo al punto, en la pandemia se ocasionaron más problemas, como por ejemplo falta de igualdad, sobre todo en el tema de equipo, en el tema de infraestructura tecnológica para los padres. La mayoría de padres, solamente el 20%, aquí dicen, solamente el 20% de los estudiantes de escuelas públicas tenían una computadora o tablet en su hogar. O sea, no tienen el equipo para poder haber trabajado bien. Y luego, otro gran problema, alto nivel de deserción y bajo rendimiento académico, que entre otra de las no muy brillantes propuestas de esta mujer era que ella quisiera invitar, o que ella invitaba cordialmente a los profesores a que cumplieran la función de trabajador social para visitar a los alumnos que están en rezago o que han desertado. Dificultad de adaptación, es decir, dificultad de poder así adaptar y condicionar el modelo educativo y sus variantes a diferentes contextos mexicanos, que sí se han hecho esfuerzos, pero todavía sigue siendo un gran problema, sobre todo, por ejemplo, en comunidades donde se hablan lenguas autóctonas, indígenas, le dicen, que no me gusta usar ese término. El rendimiento y baja calidad de educación es otro gran problema. El rezago tecnológico, insisto, el rezago tecnológico. Hay escuelas de 50 años, hay escuelas de 50 años y no tienen centro de cómputo. Yo sé que hay grandes riesgos y que, que existen muchos problemas que pueden ocurrir con respecto a tener computadoras en un centro educativo que no está bien resguardado, que no está vigilado. Pero, ¿cómo puede haber escuelas de 50 años? Yo trabajo en una escuela que tiene más de 40 años y no tiene centro de cómputo. Tiene ya techo. Tiene un gran techo en la plaza cívica. Y eso está muy bien, sobre todo para el tema de la lluvia. Tiene 12 salones para alumnos. Eso está perfecto. Tiene una cancha, pues, lo decentemente equipada, con cestos y con porterías. Bueno, la plataforma, el piso de la cancha, pues es de concreto, pero bueno, tiene todo eso, pero no tiene centro de cómputo. Digo, perdón, pero a los niños no se les puede negar el acceso a la tecnología, pero supongamos que eso no es tan importante, para mí sí lo es. Pues hay muchos problemas, hay muchos retos que tiene que atender a esta nueva secretaria de Educación, que tiene un historial que pinta en lo grillesco por el hecho de que ella ha sido líder tanto del sindicato de maestros como de la coordinadora de maestros.
Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Dos sindicatos fortísimos de este país, pero el más fuerte es, y el más privilegiado, por supuesto, sobre todo por los gobiernos del PRI y del PAN, pues es la CENTE, es la CONESE, el Sindicato Nacional. La coordinadora sufre muchos rezagos, muchos. No ofrece, muchos profesores viven en la vil pobreza, mientras que aquí muchos maestros trabajan menos horas y perciben un sueldazo. Los profesores que pertenecen a ciertas secciones del sindicato, porque no todas las secciones del sindicato están muy privilegiadas y ofrecen grandes beneficios. Pero así es esto. Y a mí me da la impresión de que esta mujer, pues, tiene el interés de sacar adelante este programa y un modelo educativo que es del interés de este gobierno, pero me parece que está demostrando que tiene mucho más que averiguar y mucho más que leer de lo que ella está acostumbrada a plantear y a responder a la sociedad mexicana, a las grandes problemáticas que el sistema educativo enfrenta.